Saludos, Dios les bendiga en este día. Hechos capítulo 20, versículo 35, y en la última parte dice: más bienaventurado es dar que recibir. Mira, hermano, este versículo es muy utilizado por muchos líderes religiosos que le piden a sus congregantes dinero para juntar más plata en sus arcas. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero hoy quiero que vos veas que este versículo tiene un trasfondo y tiene un sentido, el cual no lo quieren develar aquellos líderes que le sacan plata a la gente, ya que cuando les enseñan a sus congregantes el más bienaventurado es dar que recibir, hacen que sean los congregantes los que den en dinero a sus líderes. Y acá veremos que esto no es así, sino que en este texto el trasfondo nos enseña que lo que deben dar primero son los líderes. Vamos a ver que esto tiene un contexto para que lo podamos entender. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién dijo esto? Vamos a ir al versículo 17. Vamos a subir un poco en el mismo capítulo. Vamos hasta el versículo 17. Acá está. Y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si vos lees Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que en este capítulo es el apóstol Pablo que había visitado Éfeso y había estado 3 años en aquel lugar enseñando la palabra del Señor. Ahora debía irse de aquel lugar camino a la ciudad de Jerusalén. Pero antes de irse, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a quien el apóstol Pablo les dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pablo no les dice esto a los congregantes de Éfeso, sino a los ancianos. O sea, que quede bien en claro esto. Esa enseñanza de dar, es más bienaventurado dar que recibir, es principalmente a los líderes. Y Pablo se mostraba como ejemplo allí en el versículo 28. Vamos a ir hasta el versículo 28. Veamos que está. Y acá dice: mirad por tanto y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Y si vos seguís leyendo un poco más adelante, vas a ver cómo acá Pablo les dice a estos obispos, a quienes Dios había puesto en Éfeso para apacentar allí a su rebaño, o sea, a los congregantes, que Pablo se mostraría acá como un ejemplo para todos ellos. Y dice Pablo en el versículo 35: y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, volvemos al versículo 35 y nos damos cuenta acá que el apóstol Pablo le está diciendo de parte del Señor Jesucristo que esta es una enseñanza del Señor también aplicable para nuestros días. Le dice a los líderes, a los obispos, a los pastores, a aquellos que manejan las grandes congregaciones, que más bienaventurado es que los líderes den a que reciban. Pero hoy se hace todo lo contrario. Este versículo se lo aplica más que nada a los congregantes, y es a los congregantes a quienes se les dice que los congregantes primero deben dar antes de recibir, y prácticamente se les hace un lavado de cerebro. Terminan dando primero los congregantes a sus líderes, cuando la palabra del Señor, el mandamiento del Señor Jesucristo, enseña que deben ser los líderes, así como el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos y también con sus propias manos comía, y lo que con él estaba en el servicio comían y se vestían. También nos enseña acá la palabra del Señor que los líderes son los que primero deben dar, deben trabajar y deben compartir ese dinero con los necesitados. No es un principio, es un mandamiento del Señor, pero hoy se hace todo lo contrario. Que Dios te bendiga, hermano querido. Esto va a dar como reflexión para estos días, para que la palabra del Señor se predique como debe ser predicada y no como muchos líderes lo hacen hasta el día de hoy, enseñando lo que a ellos se les da la gana. Que Dios te bendiga, hermanos, y hasta el próximo capítulo o estudio de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga. Hasta luego.